No todas las conquistas se libran en campos de batalla. Algunas se deciden en silencio, lejos del choque de las armas, en senderos que no figuran en mapas y en transacciones que jamás quedaron registradas en actas oficiales. Mientras los cronistas del rey describían fuertes, campañas y parlamentos, bajo esa superficie visible se movía otra realidad, mucho más difícil de dominar: la economía mapuche. Desde los primeros avances españoles hacia el sur, la corona comprendió que someter a un pueblo no significaba únicamente vencerlo en combate. Para quebrar su voluntad, era necesario cortar el flujo de alimentos, aislarlo del intercambio y convertirlo en dependiente del sistema colonial. Así había ocurrido en otras tierras. Así se esperaba que ocurriera también aquí. Sin embargo, en el territorio habitado por los mapuche, ese cálculo fracasó una y otra vez. Lo que los españoles nunca lograron comprender del todo fue que no se enfrentaban a aldeas aisladas, sino a una red viva, extensa y flexible, sostenida por caminos invisibles y acuerdos antiguos. El comercio mapuche no era improvisado ni limitado a la subsistencia. Era una estructura profundamente arraigada en el conocimiento del territorio y en relaciones tejidas durante generaciones. Antes incluso de la llegada de los europeos, los mapuche ya intercambiaban productos a largas distancias. Sal proveniente de sectores cordilleranos y costeros, textiles trabajados con notable destreza, alimentos preservados para el traslado y materias primas difíciles de obtener en ciertos territorios circulaban de mano en mano. Cada trayecto estaba pensado no como un simple camino, sino como una extensión del paisaje mismo. Cuando los españoles intentaron imponer controles, fundar ciudades y regular el comercio según las leyes del imperio, se encontraron con un problema persistente. No sabían por dónde pasaban realmente los bienes. Las rutas oficiales que vigilaban eran solo una fracción mínima del tránsito real. El resto fluía por senderos estrechos, por pasos cordilleranos conocidos solo por los habitantes locales, por ríos utilizados como vías silenciosas de transporte. Las autoridades coloniales escribieron reiteradamente sobre la dificultad de cerrar la tierra. Se quejaban de que, aún después de incendiar campos o capturar ganado, los mapuche reaparecían abastecidos, reorganizados, capaces de sostener nuevas ofensivas o resistencias prolongadas. No entendían que estaban enfrentando una economía descentralizada, imposible de estrangular desde un solo punto. El comercio mapuche no dependía de un gran mercado central ni de una autoridad única que pudiera ser capturada o corrompida. Cada lof mantenía vínculos propios, intercambios constantes y autonomía suficiente para sobrevivir incluso si uno de los caminos era interrumpido. Allí residía su fortaleza. Con la llegada del caballo, este sistema se expandió aún más. Los animales no solo transformaron la guerra, sino también el comercio. Permitieron recorrer mayores distancias, transportar más carga y conectar territorios que antes requerían jornadas enteras a pie. El caballo se convirtió rápidamente en un bien estratégico, tanto para el intercambio como para la consolidación de alianzas. Los españoles, que creían monopolizar su distribución, pronto descubrieron que los mapuche obtenían caballos por vías que escapaban completamente a su control. Algunos provenían de intercambios con otros pueblos indígenas. Otros eran adquiridos mediante trueques en zonas fronterizas mal vigiladas. Incluso hubo casos documentados de soldados que, por necesidad o conveniencia, participaron en estos circuitos paralelos. Así comenzó a gestarse lo que hoy podemos describir como una red comercial invisible, no porque fuera pequeña, sino porque se movía fuera de la lógica imperial. No seguía normas escritas ni respondía a impuestos. Funcionaba gracias a la confianza, al parentesco y a la experiencia compartida del territorio. Cada intento español por imponer mercados controlados o prohibir ciertos intercambios solo reforzaba este sistema alternativo. Al cerrar una puerta, se abrían 3 senderos más. Al destruir un punto de abastecimiento, otros tomaban su lugar. La red no tenía un centro que pudiera ser destruido, y por eso sobrevivía. En este entramado, el comercio no era únicamente económico, era político.
Cada intercambio reforzaba alianzas, sellaba acuerdos y mantenía un equilibrio interno que impedía la fragmentación. Mientras los españoles pensaban en términos de dominio territorial, los mapuche pensaban en términos de conectividad. Esta diferencia de visión fue clave. El imperio podía fundar ciudades, levantar fuertes y trazar fronteras sobre el papel, pero no podía ver ni controlar los caminos que no entendía. Y en esos caminos, silenciosos y persistentes, se sostuvo una autonomía que desafió durante siglos al poder colonial. Aquí comienza la historia de esa red secreta. Una historia que no aparece en los grandes relatos militares, pero sin la cual la resistencia mapuche sería imposible de explicar. Mientras las autoridades coloniales insistían en describir al comercio indígena como rudimentario, la realidad que se desplegaba en el territorio era muy distinta. La red comercial mapuche no solo sobrevivía a la presión española, se adaptaba, se transformaba y, en muchos casos, aprovechaba las propias debilidades del sistema colonial para fortalecerse. Uno de los errores más persistentes de los españoles fue creer que el intercambio indígena estaba limitado a la mera subsistencia. Desde esa mirada, asumían que bastaba con controlar ciertos productos clave para provocar escasez y sometimiento. Sin embargo, los bienes que circulaban entre los mapuche eran variados y estratégicos, y su valor iba mucho más allá de lo material. Los textiles ocupaban un lugar central. Las mantas, fajas y tejidos producidos por las mujeres mapuche eran apreciados no solo dentro de su propio mundo, sino también por otros pueblos indígenas e incluso por colonos españoles. Estos textiles no eran simples objetos de abrigo. Funcionaban como bienes de prestigio, elementos de intercambio y símbolos de estatus. Su producción estaba organizada, especializada y sostenida por un conocimiento transmitido durante generaciones. La sal era otro recurso fundamental. Proveniente tanto de sectores costeros como de salares interiores, era indispensable para la conservación de alimentos y para el comercio a larga distancia. Controlar los puntos de extracción y las rutas de distribución de la sal otorgaba una ventaja decisiva, y los mapuche lo sabían. Por eso, estos trayectos eran cuidadosamente resguardados y rara vez coincidían con los caminos vigilados por los españoles. El ganado, especialmente los caballos y el ganado mayor, se convirtió con el tiempo en un eje central del intercambio. Aunque los españoles intentaron restringir su circulación, los animales cruzaban la frontera colonial de múltiples formas. Algunos eran capturados durante enfrentamientos, otros obtenidos mediante trueque con intermediarios indígenas, y no pocos adquiridos gracias a redes informales donde participaban criollos, mestizos y soldados desertores. Estos intercambios no eran caóticos, estaban regulados por normas no escritas basadas en la reciprocidad, el prestigio y la confianza. Romper un acuerdo comercial significaba algo más grave que perder un beneficio inmediato. Implicaba quedar aislado de una red vital. En una sociedad donde la autonomía dependía de la conexión constante entre comunidades, el incumplimiento tenía consecuencias profundas. La geografía jugó un papel decisivo en esta dinámica. El territorio mapuche no era una extensión homogénea fácil de recorrer. Bosques densos, ríos caudalosos, pantanos, cordones montañosos y pasos cordilleranos estrechos formaban un paisaje complejo, conocido en detalle solo por quienes lo habitaban desde generaciones atrás. Cada sendero tenía su tiempo, su estación y su lógica. Los españoles dependían de caminos amplios, transitables para carretas y tropas. Los mapuche, en cambio, se movían por rutas flexibles, muchas veces invisibles para un observador externo. Un sendero podía desaparecer en invierno y reaparecer en verano. Un cruce fluvial podía usarse solo en determinadas horas del día. Ese conocimiento fino del territorio hacía imposible una vigilancia efectiva. Además, las rutas no eran fijas. Cambiaban según las circunstancias políticas y militares. Si una zona se volvía peligrosa, el comercio se desviaba sin colapsar. Esta movilidad constante frustraba los intentos de control colonial y hacía que cualquier mapa quedara obsoleto en poco tiempo.
Un elemento que las fuentes españolas mencionan con incomodidad, aunque rara vez en detalle, es la participación de aliados inesperados en estas redes. Grupos indígenas de otras regiones actuaban como intermediarios, facilitando el paso de bienes entre territorios distintos. Incluso algunos españoles marginados del sistema colonial, empobrecidos o resentidos con las autoridades, encontraron en este comercio una forma de subsistencia. Este fenómeno revela una verdad incómoda para el relato imperial. El dominio español nunca fue total. Existían fisuras constantes, espacios de negociación y zonas grises donde la ley del rey se diluía. La red comercial mapuche prosperó precisamente en esos intersticios, alimentándose de la incapacidad del imperio para controlarlo todo. Más allá de los bienes materiales, estas rutas también transportaban información. Noticias sobre movimientos militares, cambios en las alianzas, decisiones tomadas en ciudades coloniales y rumores sobre futuras campañas circulaban junto con los productos. El comercio se convertía así en un sistema de inteligencia informal, crucial para anticipar amenazas y tomar decisiones estratégicas. Cada intercambio reforzaba la cohesión interna. No se trataba solo de sobrevivir, sino de mantener una forma de vida autónoma frente a un poder externo que intentaba imponer su orden. Mientras los españoles veían contrabando y desobediencia, los mapuche veían continuidad, equilibrio y resistencia. Así, la economía mapuche no fue un aspecto secundario de su historia, sino uno de los pilares silenciosos de su persistencia. Sin grandes mercados visibles ni registros escritos, esta red sostuvo durante décadas una independencia que desconcertó a gobernadores, cronistas y militares. Con el paso de los años, la red comercial mapuche dejó de ser solo un mecanismo de intercambio y se transformó en un elemento decisivo para el equilibrio de poder en la frontera. Mientras las autoridades españolas insistían en interpretar la resistencia indígena como una sucesión de alzamientos aislados, no comprendían que detrás de esa capacidad de respuesta existía una base económica sólida, silenciosa y constante. La autosuficiencia no significaba aislamiento. Por el contrario, implicaba una circulación permanente de bienes, personas y saberes. Cada comunidad conocía qué productos podía ofrecer y qué recursos necesitaba obtener de otros territorios. Esa interdependencia evitaba la concentración de riqueza en un solo punto y hacía que el sistema fuera resistente a los golpes externos. Cuando una zona sufría saqueos o incursiones, el flujo no se detenía, se redistribuía. Esta lógica contrastaba de manera profunda con el modelo colonial, que dependía de centros urbanos, almacenes y rutas visibles. Al atacar un punto clave del sistema español, se podía provocar escasez generalizada. En el mundo mapuche, en cambio, no existía un corazón único que pudiera ser destruido para colapsar el conjunto. La red estaba diseñada para sobrevivir a la pérdida parcial. El comercio alimentó directamente la capacidad militar. Los caballos obtenidos por intercambio o captura no solo permitían movilidad, sino que otorgaban prestigio y ventaja táctica. El acceso constante a animales, armas obtenidas por trueque o por deserciones, y alimentos conservados gracias a la sal y al ganado, permitió sostener campañas prolongadas sin depender de recursos externos. Pero la fortaleza de esta red no residía solo en lo material. Las rutas eran también canales de transmisión de conocimiento. Técnicas de combate, estrategias de defensa, formas de organización y experiencias acumuladas en enfrentamientos anteriores viajaban junto a los bienes. Así, cada comunidad no aprendía sola, aprendía con las demás. Este intercambio de ideas reforzaba una memoria colectiva. Las derrotas no se olvidaban, se analizaban. Las victorias no se celebraban de manera aislada, se convertían en lecciones compartidas. La red comercial funcionaba como un tejido donde la experiencia se acumulaba y se distribuía, fortaleciendo al conjunto. Las fuentes coloniales dejan entrever, aunque sin comprenderlo del todo, que muchas decisiones mapuche parecían anticiparse a los movimientos españoles. Esta capacidad de previsión no era fruto de la adivinación, sino del flujo constante de información.
Noticias sobre preparativos militares, refuerzos, cambios de mando o conflictos internos en las ciudades coloniales llegaban a través de intermediarios y comerciantes. Incluso los intentos españoles por imponer ferias controladas y mercados vigilados terminaron siendo utilizados por los mapuche como espacios de observación y contacto. Allí se medían fuerzas, se evaluaban intenciones y se establecían relaciones que luego continuaban lejos de la mirada oficial. El intercambio también cumplía una función cultural profunda. Mantener rutas activas significaba mantener vivos los lazos entre familias extensas, reafirmar alianzas y resolver tensiones mediante el acuerdo antes que el conflicto abierto. En ese sentido, la economía no estaba separada de la política ni de la vida social. Era una extensión de ambas. Cuando los españoles intentaban quebrar la resistencia mediante castigos económicos, destrucción de cultivos o confiscaciones, se encontraban con una realidad desconcertante. El daño era real, pero rara vez definitivo. La red absorbía el golpe, redistribuía pérdidas y permitía la recuperación. Esta capacidad de resiliencia minaba la moral colonial y prolongaba un conflicto que parecía no tener fin. Así, la autonomía mapuche no fue solo una cuestión de armas o valentía, sino de organización. Una organización sin edificios administrativos ni documentos escritos, pero eficaz, flexible y profundamente enraizada en el territorio. La red comercial era el sostén invisible de esa autonomía, una estructura que los cronistas mencionaban de pasada, sin comprender que allí residía una de las claves del fracaso colonial. A medida que avanzaba el tiempo, esta economía de resistencia dejó huellas duraderas. Prácticas de intercambio, rutas heredadas y saberes transmitidos siguieron existiendo incluso cuando el contexto cambió. Lo que había nacido como una necesidad frente a la presión imperial se convirtió en una tradición de adaptación y supervivencia. Cuando el paso de las generaciones fue borrando los nombres de muchos gobernadores y capitanes españoles, las rutas siguieron allí, no siempre visibles, no siempre transitadas del mismo modo, pero vivas, porque no eran simples caminos sobre la tierra, sino acuerdos, memorias y hábitos transmitidos de boca en boca. La red comercial mapuche no necesitó mapas oficiales ni sellos reales para perdurar. Existía mientras existiera el conocimiento del territorio. El dominio español nunca logró comprender del todo esta realidad. En sus informes hablaban de rebeldía, de indisciplina, de pueblos difíciles de someter. Rara vez reconocían que enfrentaban a una sociedad con una economía propia, capaz de sostenerse sin depender del poder colonial. Allí estuvo una de sus mayores derrotas. No pudieron controlar lo que no lograron ver. Cada intento por aislar, empobrecer o debilitar a las comunidades fracasaba por la misma razón. El comercio no era un privilegio de unos pocos, sino una práctica extendida. No había un centro que destruir, ni una élite económica cuya caída arrastrara al resto. La riqueza circulaba, se compartía y se transformaba en estabilidad. Esta estructura permitió algo excepcional en la historia de la conquista americana. Una frontera viva durante siglos, donde ningún imperio pudo imponer su control total. No fue una victoria rápida ni absoluta, pero sí una resistencia prolongada que desgastó recursos, voluntades y certezas del poder colonial. Las rutas también preservaron la identidad. Mientras otros pueblos fueron absorbidos por las economías imperiales, los mapuche mantuvieron formas propias de intercambio, valores y normas. El comercio no borró la cultura, la sostuvo. Cada trato reforzaba el reconocimiento mutuo y la pertenencia a un orden distinto al impuesto desde fuera. Con el tiempo, muchas de estas rutas se adaptaron, otras se ocultaron aún más y algunas desaparecieron. Pero su lógica sobrevivió. La idea de autonomía económica, de cooperación territorial y de resistencia silenciosa siguió marcando la relación con la tierra y con los demás. Hoy, cuando los documentos coloniales se leen con atención, queda claro que la guerra no se libró solo con lanzas y mosquetes. Se luchó también con alimentos, animales, textiles y conocimiento. Se luchó manteniendo abierto un sistema que negaba al imperio su mayor arma, el control total.
La historia de estas rutas no es una anécdota marginal. Es una lección profunda sobre cómo un pueblo enfrentó a potencias mucho mayores sin renunciar a su forma de vida. Demuestra que la verdadera fortaleza no siempre se muestra en el campo de batalla, sino en la capacidad de organizarse, adaptarse y persistir. Así, la red secreta no fue solo un medio de comercio, fue un acto constante de independencia, un desafío silencioso que, día tras día, sostuvo una resistencia que los imperios jamás lograron extinguir, y mientras hubo caminos que no pudieron cerrar, el control total nunca fue posible.